¿Alguien me escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha, profesora. Ya, gracias. Buenas tardes a todas y todos porque vamos a iniciar la capacitación. Es tan solo una hora, así que se nos va a pasar muy rápido. ¿Estamos listos? Sí, profesora. Ya. Eh, um, Vamos a dar inicio porque es muy cortita una hora, así que se nos va a pasar volando, ¿ya? Miren, por hoy día voy a estar sin cámara porque algo le pasó a la cámara que no muestra, así que ya mañana vamos a estar bien con la cámara, ¿ya? Para que me puedan conocer y ver acá. Mi nombre es Ruby Cordero y voy a ser su capacitadora en estas 16 horas de Excel, ¿ya? Eh, me gustaría saber así bien cortito que cada una y cada uno me indiques cuál es su trabajo que tienen y en qué están usando Excel, ¿ya? Y qué es lo que les gustaría o qué es lo que necesitan aprender de Excel. Así es que voy a partir por Alejandra. Alejandra, Anita, Hola, profesora. Alejandra no pudo contestar porque no tiene el audio. ya, ok. Sí, nosotros trabajamos aquí en Carabineros, somos todos de la misma oficina. Ah, Trabajamos en ya, una unidad de finanzas. ok. Sí, y usamos harto el Excel y queríamos actualizar un poco los conocimientos. Ya. Y ya todos Eh, tenemos lo básico de Excel. ya. ¿Qué versión de Excel están utilizando? Eh, le confirmo. ¿La 2019, 2016, 13, 10, 2016. 2016? Ya, ok, bien. O sea, yo tengo esa, no sé, quizá otra persona tenga otro año. Ya. Aquí Hans dice que es 2016 también.
Ya, si uno o dos de ustedes tienen esa versión, siempre para las empresas o los servicios que hay, es el mismo, la misma versión. Así que no se preocupen, ¿ya? Ya, ahora yo voy a compartir una pantalla, ¿ya? Que necesito que veamos todos y yo les voy a hacer algunas consultas y ustedes, por favor, necesito que me las respondan para poder hacer una nivelación para todos, ¿ya? Voy a compartir primero y para comenzar. Entonces, descargaron el libro de ejercicio que les dejé. Ya, ahí estamos. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla de Excel? Sí, sí se ve. Ya, ok. Bien. A ver, ustedes hacen uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. No todos, dice Hans. No, ok. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso. Gracias, Jacob. Vamos a hacer un repaso de esto. ¿Por qué? Porque es importante el uso de las referencias, porque si vamos a trabajar con funciones un poco más avanzadas y anidadas, tenemos que tener claro el tipo de referencias que vamos a usar cuando usemos esas funciones, ¿ya? Sobre todo cuando van anidadas. Así es que vamos a hacer un repaso general de estas referencias. ¿Ya? Vamos a insertar una hojita, vamos a insertar una hoja. ¿Ya? Aquí tenemos una hojita en blanco, voy a darle un formato para que ustedes puedan ver mejor. Ya acá. Entonces, miren, yo voy a agrandar acá, aumentar el tamaño, al mayor tamaño de esta celda, y yo quiero que ustedes me vayan indicando eh, qué tipo de celda es, los que lo conocen y los que no lo conocen. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy a tomar una celda cualquiera. Voy a poner el signo igual porque el signo igual es el que me va a permitir obtener, ¿no es cierto?, un total. Así que y al tomar una referencia o una celda cualquiera, va a ingresar la referencia. Eso significa que estoy posicionada en la columna G, fila 2. ¿Alguien sabe qué tipo de referencia es esta? Si es relativa, mixta o absoluta. ¿Alguien me puede indicar? Anita. Anita dice que es absoluta. No, no es absoluta.
Esta es una referencia relativa, ¿ya? Se le llama relativa porque cuando yo copio la fórmula en forma automática va cambiando la referencia, ¿ya? Si la copio hacia mi derecha, va a decir F2, G2, perdón, H2, I2, J2, K2, L2, ¿ya? Y así sucesivamente hacia la derecha. Si copio la fórmula hacia abajo, va a decir entonces G2, G3, G4, G5, G6, ¿ya? Por eso son relativas, porque van cambiando, son variables. Ahora, ¿qué tipo de referencia es esta? Absoluta, ¿no es cierto? Es una referencia absoluta, ¿ya? ¿Por qué es absoluta? Porque cuando copia la fórmula, esa celda, la G2 absoluta, siempre se va a mantener, ya sea que copie hacia la derecha o hacia abajo, siempre se va a mantener la celda G2, ¿ya? Siempre. Por eso se llama absoluta. Esta, ¿qué tipo de referencia es? Mixta, ¿verdad? Bien, mixta. ¿Por qué? ¿Por qué es mixta? Porque la columna G es relativa porque no tiene el signo peso y la fila 2 es absoluta porque tiene el signo peso. El signo peso determina qué es absoluto, si la columna o la fila. Cuando tienes los dos signos pesos, ambas son absolutas, o sea, es absoluta la columna y absoluta la fila. Cuando el signo peso está antes, como en este caso de la fila, significa que la fila se va a mantener siempre, ¿ya? Y la columna G va a ir cambiando, ¿ya? La fila 2 se mantiene y la columna G va cambiando, porque la columna es relativa. Ahora, de esta forma, la columna es absoluta y la fila es relativa. Eso significa que la columna se va a mantener siempre y la fila va a ir cambiando. 2, 3, 4, etcétera. Y con la anterior, que era la columna que estaba eh, relativa, va a ir cambiando. G, H, I, J, K, etcétera. ¿Ya? Estos son entonces los tipos de referencia y todas estas referencias se hacen con la tecla de función F4. Con F4 yo voy cambiando a absoluta, a mixta, fila, mixta, columna y vuelvo a relativo. Con la tecla de función F4. ¿Ven? Ahí voy haciendo los tipos de referencias. ¿Alguna consulta? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que la tecla F4 es como multifunción. Puedo seleccionar con la misma tecla las tres. Exactamente. Con ella tú vas cambiando de relativa a absoluta, a mixta y vuelves a relativa. Ah, es como un círculo. Claro, exactamente. Muchas gracias. ¿De qué pues? ¿Alguna otra consulta? Dependiendo también del computador que cada uno tenga, si no funciona la tecla de función F4, tienen que usar presionando la tecla Fn y la tecla F4 para ir cambiando. O sea, mantienen presionada Fn y con F4 van cambiando a las diferentes tipos de referencias.
va a depender del computador que cada uno tenga. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo con la referencia absoluta, ¿ya? Vamos a mostrar acá entonces cómo se utiliza la referencia absoluta. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña planilla muy, muy chiquitita, ¿ya? Es solo para mostrarles. Ah, y esto está en azul. Ya, entonces acá, vamos a dejar eso ahí. Ya, precio. um, precio y cantidad. Vamos a poner acá esta afuerita. Esta la vamos a bajar. Cantidad aquí. Y acá vamos a poner total. Total. Ya, y aquí hacemos un cuadrito pequeño ahí. Le damos un formato. Ya, ahí para que veamos de qué se trata la referencia absoluta. Vamos, bueno, aquí deberían de ir productos o algo así, pero para mostrar solamente de qué se trata la referencia absoluta, lo vamos a hacer así rápidamente. ¿Ya? Acá. Entonces, bueno, acá voy a poner 20. ¿Ya? Voy a poner 20 productos X. Y acá vamos a poner los precios. ¿Ya? 230. Quiero que todos vayan haciendo esto en su Excel, por supuesto, vayan trabajando junto conmigo. Ya, ahí entonces. ¿Ya? ¿Me avisan cuando estén listos? Ok. Bien, entonces, nos vamos a ubicar acá en el total porque necesito sacar el precio por las 20 unidades. ¿Ya? Entonces, partimos con el signo igual y ¿qué operación tengo que hacer acá para calcular el precio y la cantidad? Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Ahora miren, voy a sacar este total, ¿ya? Dice que es 4.600 pesos los 230 por 20. Si yo copio la fórmula hacia abajo, ya me está dando errores, ¿verdad? Los vamos a revisar. ¿Qué es lo que dice aquí en la celda que dice error de valor? Dice que estoy multiplicando los 390 por C3 y en C3 está la palabra total, ¿no es cierto? No podemos multiplicar números con texto, por lo tanto me da error de valor. Si sigo más abajo, me dice que estoy multiplicando los 500
por C4. Y en C4 está el valor 4.600. Por eso me da este valor tan grande, 2.300.000, ¿verdad? Entonces, esto ha sucedido porque solamente usamos referencias relativas, pero aquí la cantidad es una sola. Por lo tanto, esta C2 es un valor absoluto. Así es que lo ponemos absoluto, copiamos la fórmula y ya vemos entonces que me ha dado el resultado correcto. Entonces, si yo voy a la segunda, me dice que estoy multiplicando los 390 por C2 que contiene el valor 20. ¿Se fijan? El C2 se mantiene. Si voy a la última, me dice que estoy multiplicando los 500, o sea, B6, por C2 también. A eso entonces se le llama valor absoluto. Y de esa forma ustedes también pueden eh, sacar el valor correcto, ¿verdad? Bien, eso sería entonces un valor absoluto. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro lo del valor absoluto? Sí, Ok, bien, bien. Cuando tengan alguna duda, pregunten nomás, pues chiquillos. El problema, tenemos que aprovechar bien la horita. Bien, Mirla. Gracias. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar esto que acabo de hacer acá. Voy a borrar todo y vamos a hacer lo siguiente aquí. Nos vamos a ubicar todos en B2. En B2. Vamos a ingresar estos valores a estas celdas. Lo voy a achicar un poco más ahí para que veamos bien. Y vamos a seleccionar ambos números y los vamos a arrastrar hasta que me aparezca el número 10. El número 10. Le vamos a dar un color ahí de fondo también. Ahí. Una vez que tienen listo del 1 al 10 con el formato correspondiente, vamos a copiar, ¿ya? Le dan la orden de copiar y se van a ubicar en la celda A3 y van a ir al botón de pegado, pero el que despliega hacia abajo, y van a seleccionar el último botón de la primera parte que dice transponer. Transponer. ¿Ya? Porque necesitamos los mismos datos ahí. Y le vamos a cambiar el color a verde. Y van a seleccionar finalmente las celdas en blanco y le vamos a dar borde. ¿Ya? Tiene que quedar así entonces la planilla. Me avisan si voy muy lento, si voy muy rápido. Me lo hacen saber, por favor.
Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Esta es una tabla de multiplicación, ¿ya? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar. Entonces voy a tomar el valor 1 y lo voy a multiplicar por este otro valor 1. O sea, el contenido de A3 por el contenido de B2. Y eso me va a dar 1, ¿no es cierto? Y 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, hasta 1 por 10, 10 y así sucesivamente. Cuando tengo este tipo de planilla, para llenar toda la planilla, no la puedo hacer de una sola vez. Tengo que hacerla en dos partes porque no me copia en forma perpendicular. Entonces, puedo copiar o hacia la derecha o hacia abajo. Entonces, voy a copiar hacia la derecha primero y luego hacia abajo. Y como ustedes ven, ya se produjo aquí puros errores acá, ¿no es cierto? Miren, ¿ven? Muchos errores. Me voy a ubicar en cualquiera de estos errores y voy a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, dice que estoy multiplicando I9, ¿no es cierto? Estoy en la celda I9, acá, I9, por J8, que tiene un error de número, ¿no es cierto? ¿Qué debiera estar multiplicando acá yo? ¿Qué debiera estar multiplicando aquí? ¿Alguien me puede decir qué debiera estar multiplicando acá? ¿Qué número por qué número debiera estar multiplicando? Exactamente, 7 por 9 o 9 por 7, ¿verdad? Pero estoy multiplicando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ustedes me acaban de decir, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que encontrar la fórmula correcta para que lleguemos al 10 por 10, 100 acá, ¿no es cierto? Aquí al final, aquí en esta última celda, tiene que dar 100 porque 10 por 10 es 100. Entonces, ¿qué tipo de referencias van a ocupar? ¿La relativa, la absoluta o la mixta? Muy bien, ¿ya? Tienen que ocupar la mixta, muy bien. Bien, entonces, ocúpenla y me avisan cuando lleguen al 100.
¿Cómo van? Bien. Jacob, bien. Los demás, las demás, ¿cómo van? Me avisan cuando hayan terminado, por favor. Bien, vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver acá entre todos. Ya voy a suprimir ahí. Bien, vamos a poner el signo igual. Acá tenemos datos en columnas y en filas. Los datos verdes, los que están en verde, pertenecen a la columna A y los amarillos pertenecen a la fila 2. ¿Ya? Entonces, voy a tomar el dato que está en columna, dato verde acá, para identificarlo mejor, que es el número 1 que está en la celda A3. Si estoy tomando un dato que pertenece a una columna, debo fijar entonces la columna. Ahí. Recuerden siempre que las columnas son verticales y las filas son horizontales. Por lo tanto, todos los datos que van en una columna van hacia abajo, en forma vertical. Entonces ahora voy a multiplicar por el 1 que está en la celda B2. Y los datos amarillos pertenecen a una fila porque están horizontales y van en dirección hacia la derecha. Por lo tanto, debo fijar la fila. Ahí está. Esa es la fórmula entonces correcta y esa es la forma que ustedes tienen para poder identificar qué es lo que deben fijar. Si la columna, en este caso la letra, o la fila, en este caso el número. ¿Ya? Dependiendo de la orientación de los datos. Damos un enter y copiamos, ya sea para abajo o hacia el lado primero, como ustedes gusten, y luego a la derecha, y ahí obtengo entonces los resultados correctos. Si yo me pongo acá en el resultado 72, dice que estoy multiplicando a 10, ¿no es cierto? Donde está el 8, por J2, que es donde está el 9, ¿no es cierto? 8 por 9, 72. ¿Se fijan cómo se van manteniendo las columnas y las filas respectivas que están como valores absolutos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Bien, Anita, bien. ¿Le resultó a todos los demás? Bien, Cristian, Mónica, Carolina, bien. ¿Hay alguien que todavía le cueste entender el procedimiento? Bien, Jessica y Janet, bien. Misla, Hans, bien. Esas son entonces las referencias mixtas, ¿ya? Eh, um, yo les voy a preparar de todas maneras para mañana unos ejercicios de referencia mixta para que ustedes los puedan practicar y una vez que lo hayan practicado en algún ratito por ahí, me los pueden enviar a mi correo para corregir. ¿Ya? ¿Les parece? Bien, bien. Entonces ahora vamos a ver, vamos a comenzar acá a ver la función sí. ¿Alguien conoce la función sí? ¿Alguien la usa en su trabajo? ¿La ocupa? ¿No? Parece que no. Poco. Ya. Vamos a pasar entonces a la hojita de la función sí. ¿Ya? Acá. Bien, ahí en la hoja de la función sí tienen los operadores lógicos que necesitamos para ocupar esta función, ¿ya? Porque la función sí pertenece a la categoría lógica. Entonces, ocupamos estos operadores: mayor, menor, mayor igual e igual que, ¿ya? Vamos a partir por algo bien, bien sencillo, bien simple. Aquí estos son promedios, ¿ya? Vamos a suponer que son los promedios de notas, ¿ya? Acá. Entonces yo necesito obtener aquí un concepto de aprobado o reprobado. Y para eso tengo que ocupar la función sí. Entonces lo vamos a hacer primero a través del cuadro de diálogo y luego lo vamos a hacer digitando la función, ¿ya? Así que vamos a fx, insertar función de la barra de fórmula. Acá en el cuadro de insertar función, vamos a seleccionar la categoría lógica, lógica, y aquí en categoría lógica está la función sí. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Una vez seleccionada, aceptamos. Bien, la función sí dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero, o sea, si cumple la condición, y otro valor si se evalúa como falso, o sea, si no cumple la condición. Esta función tiene tres argumentos: la prueba lógica, que es la condición; el valor si verdadero es si cumple la condición; y el valor si falso si no cumple la condición. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica o la condición? Sí que. Sí que. ¿Alguien me puede responder? Bien, si el promedio, ¿no es cierto, Jacob? Si el promedio, entonces, aquí en la condición donde dice prueba lógica, hagan un clic dentro de ese cuadro de texto y tomamos la celda A2, que es donde está el promedio. Entonces acá decimos, si el promedio es mayor o igual a 4, esa es la condición. Generalmente la nota mínima para aprobar es un 4, ¿verdad? Entonces, esa es la condición. Si el promedio de notas que está en A2 es mayor o igual a 4, entonces tiene que ser aprobado. Si cumple, ¿no es cierto? Y si no cumple, o sea, si tiene un 3,9 hacia abajo, va a estar reprobado. Reprobado. Fíjense que cuando ustedes escriben un texto dentro de una función, automáticamente el cuadro de argumento le asigna las comillas, ¿ya? Las comillas. Tiene que ir, todo texto dentro de una función o fórmula tiene que ir entre comillas, porque obviamente que las fórmulas no calculan texto, ¿verdad? Pero si tiene que ir un texto dentro de una función o una fórmula, este tiene que ir entre comillas, como en este caso, porque esa es la condición que hemos puesto y nos tiene que devolver un texto que me diga aprobado u otro texto que me diga reprobado si no cumple, ¿verdad? Entonces, por eso va entre comillas. Y aceptamos. Bueno, ahí ustedes ya están viendo los resultados. Dice reprobado abajito en resultado de la fórmula y abajo de todos los argumentos dice reprobado también. ¿Ya? Ahí. Ahora, copiemos la fórmula, todos copiemos la fórmula y ahí me dice los aprobados, los reprobados, ¿verdad? Ahí está todos los resultados. Ahora, si yo cambio este 2,5 por un 4, me tiene que dar aprobado. ¿Resultó? Bien. Ahora vamos a seleccionar la celda B3 donde está aprobado y desde ahí hacia abajo seleccionan y suprimen los resultados. Vamos a crear nuestra fórmula digitándola toda. Entonces, para ver de qué se trata la fórmula. Entonces escribimos igual, recuerden que siempre tienen que partir con el signo igual,
También va apareciendo un listado de la fórmula. Ustedes pueden hacer un doble clic en sí y automáticamente le asigna el paréntesis de apertura. Luego pide la prueba lógica, que sería si el promedio de notas es mayor o igual a 4. Ahora viene un punto y coma para separar la condición del valor si verdadero. Y aquí sería aprobado, entre comillas. Tienen que digitar las comillas. Y el valor si verdadero, punto y coma, si no, si no, si no está aprobado, va a estar reprobado. Y entre comillas. Si no cumple, entonces va a estar reprobado. Cierran paréntesis y enter. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que vayan alternando. Uno, el siguiente lo hacen a través de FX con el cuadro de diálogo, el otro digitando como lo acabamos de hacer hasta el 5,2 y de ahí copian la fórmula hacia abajo a modo de práctica de ambos formas que tienen para ocupar entonces la función sí. Profe, Dígame, ¿me podría mostrar de nuevo la fórmula? sí, ahí, Oh, gracias. ya. ¿Por qué los hago digitar la fórmula? Porque cuando ocupemos las funciones anidadas, sale más fácil digitar la fórmula que usar el cuadro de diálogo, porque siempre en el cuadro de diálogo se van a enredar un poquito, ¿ya? Entonces es más fácil ir digitándola. Además, recuerden siempre que cuando uno quiere sacar un cálculo de lo que sea, siempre ese cálculo está en nuestra mente y eso que está en nuestra mente tenemos que ir volcándolo en la celda donde queremos obtener ese resultado, ¿ya? Para que podamos trabajar fácilmente entonces con la función, las funciones anidadas que vamos a ver. Me van avisando cuando estén listos. Listo. Bien, Mónica.
Bien, Jorge, Hans. Jessica, bien. Bien, Anita, Cristian, Melissa. Bien. Bien, entonces ahí tenemos el concepto con la función sí. ¿Ya? Bueno, a estos conceptos también podríamos dar un formato condicional. ¿Saben el uso de formato condicional? ¿Algunos sabe del uso del formato condicional? No. No, Jacob. Esas funciones, el i y el o, acompañan a la función sí también, o solo evalúan si es verdadero o falso. ¿Ya? El formato condicional, mire, esto es cortito. Seleccionen los conceptos, seleccionen los conceptos desde B2 hasta B11 y nos vamos a ir a formato condicional. Formato condicional. Vamos a seleccionar nueva regla. Y aquí vamos a seleccionar la segunda regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces más abajito dice valor de la celda, entre dice, acá no podemos poner entre porque es texto, por lo tanto tenemos que poner igual a, y aquí vamos a poner reprobado, reprobado. Valor de la celda igual a reprobado y escriben reprobado y más abajito dice formato y le vamos a dar el color de fuente rojo. También le pueden dar relleno si quieren ustedes, fuente o relleno como ustedes quieran. Yo le voy a dar fuente y voy a marcar negrita. Aceptamos. Ahí me está dando la muestra y aceptamos. Y ahí tengo todos los reprobados en rojo. ¿Ya? Y esto también me permite filtrar por el color acá. ¿Ya? Ahí tienen, si yo cambio el 2,5 a un 5, por ejemplo, a una nota buena, me tiene que cambiar a azul. ¿Les resultó? Profesora, ¿podría repetir eso? ¿Cuál? Lo del, Como para poner en rojo los reprobados. ya, vamos vamos a seleccionar ahí todo y formato condicional, nueva regla. De las reglas que aquí aparecen, vamos a seleccionar la segunda. Dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Más abajo dice valor de la celda
dice entre y nosotros aquí seleccionamos igual a. Igual a. Y aquí en el cuadro de texto escribimos reprobado. Y luego a formato puedes darle relleno si tú quieres, ¿ya? Que la celda te quede pintada de rojo, por ejemplo, o fuente en este caso. Yo le di fuente y marqué el color rojo, negrita, y finalmente acepté. Te da la muestra del texto y aceptar. Y ahí te quedan entonces los reprobados en rojo y los aprobados en azules. Bueno, el azul es porque la planilla está con ese color, pero si yo pongo una nota mala aquí, un 3, me va a cambiar inmediatamente a rojo porque está reprobado. O si pongo una nota buena, me cambia a azul porque está aprobado. ¿Les resultó a todos? Gracias, profesora. Ya, ¿de qué? Bien. Ya, chicos, ¿alguna consulta, pregunta? Opiniones? Ya, Lucy. Ok, Melissa. Bien, Carolina. Jacob. Hans. Ah, pucha, se te quedó pegado. Misla, bien, gracias. Rodrigo, bien. Jessica. Cristian Morgado, bien. ¿De qué? Janet, Mónica. ¿De qué, Mónica? Bien, eso ha sido todo por hoy y mañana entonces, gracias Alejandra, los espero a la misma hora, ¿ya? Traten de repasar lo que vimos hoy día y mañana, como les digo, les voy a enviar. Ya, Anita, Lucy, bien, gracias. Y por el mismo canal. Sí, les voy a enviar entonces ese archivo para que ustedes lo descarguen y vayan practicando las referencias mixtas. ¿De qué, Hans? Ya, chicos, nos vemos entonces mañana. Gracias, gracias por su participación. Gracias, profesora. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, profesora, hasta luego. Chaito, Anita, que estén muy bien.
¿Ah? Hay cosas que... ¿Cuántos son 24?